estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hemos llegado ahora al capítulo 4. Y aquí el apóstol tiene muchas cosas interesantes que decirle a la iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 3 estuvimos viendo sobre los misterios y varias cosas tan hermosas que Pablo nos iba mostrando que ha sucedido en nuestras vidas a través de Cristo. Pero a partir del capítulo 4 al 6, ahora habla a la iglesia y habla unos puntos muy importantes que no solamente para la iglesia en Éfeso, sino también para toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Recordemos que en nuestros estudios anteriores Pablo le habla a los efesios que la iglesia es el misterio, el secreto que Dios tenía guardado y que ahora ha sido revelado a los profetas y a los apóstoles. Viene la pregunta: ¿cómo debe ser la iglesia? Si la creación de la iglesia era el misterio que Dios tenía guardado desde la eternidad, desde antes, y fue revelado ahora a los apóstoles y profetas, ¿cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo debe vivir la iglesia? Esto es lo que nos dice a continuación. Así que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a estar estudiando. Recuerde que estos días lo usamos los días martes para estudiar sobre la carta a los Efesios. Vamos a leer juntos los versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y es ahora el pasaje que nos toca estudiar esta noche. Efesios 4 del 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre bendito, Señor, ahora, Padre, edifícanos con tu palabra, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Queremos que tu palabra, como martillo que quebranta la piedra, quebrante nuestros corazones, que hable a nuestras vidas, Señor. Tú tienes una palabra especial para cada uno de nosotros. Habla a tu iglesia, Señor, a través de esta carta que escribió el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo, Señor, inspiró y usó al apóstol Pablo para que todos fuésemos edificados a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, tenemos la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo. A mí me gusta en estos estudios que estamos llevando porque vamos desglosando cada versículo, escarbando parte por parte. Y primero vemos aquí la preocupación de Pablo. Estos versículos que acabamos de leer, Efesios 4 del 1 al 6, nos muestran la principal preocupación de Pablo cuando escribió la carta. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Lograr la unidad de la iglesia en Éfeso. Y es que en la iglesia de Éfeso, y póngase a pensar un momento, fue la iglesia de Éfeso como las primeras iglesias cuando comenzó a predicarse el evangelio. Había mucha tensión entre judíos y no judíos, y cada grupo se sentía superior al otro. Las iglesias tenían pues entre sus miembros a hermanos judíos
y hermanos no judíos. Y después de siglos de que los judíos eran un pueblo aparte, y dijéramos los mexicanos otro, los guatemaltecos otros, los estadounidenses otros, de repente ahora en Cristo tenemos que convivir juntos. Nos unimos juntos en un lugar y somos el pueblo de Dios como una iglesia. Y ahora que judíos y no judíos convivían juntos, surgían diferencias y odio entre ellos. Podría decirse que tal vez un judío dijera: me siento orgulloso porque de entre toda la iglesia, pues Jesús fue judío y yo vengo del linaje de Abraham, y cuando leemos la Biblia es mi pariente lejano. Pero también podría ser que los no judíos, mexicanos, chiapanecos, dijeran: bueno, gracias a Dios que nosotros nunca estuvimos atorados o atrapados en la ley. Nosotros nacimos libres, hemos llegado y llegamos, tenemos acceso al Padre sin necesidad de todo lo que ellos tuvieron que pasar. Por eso Pablo escribe esta carta, y en esta carta les escribe que la muerte de Cristo destruyó las barreras que separaban a los seres humanos. Hermanos, dice Pablo, date cuenta que en Cristo ahora estamos unidos. En Cristo ahora todos tenemos la misma posición espiritual. Todos somos llamados a servir a Dios, ya no como antes en el pueblo judío, que era solo una tribu. No, dice, en Cristo pues nos unió, nos puso parejos en la misma posición espiritual, hombres, mujeres, esclavos, libres. Ahora todos los creyentes son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y podríamos decir esta noche: ¿y cómo podemos saludarnos, visitarnos o tener un grupo en la iglesia? Si piensas un poco entre los hermanos que están a tu lado o en tu mismo grupo de la iglesia y los miras, podrías decir: no estudiamos en la misma escuela, no nacimos en la misma colonia, tal vez nos llevamos muchos años de diferencia. ¿Y qué hace que él y yo podamos platicar esta noche y que pueda decirle: Dios le bendiga, hermano, y que pueda sentarme? ¿De cuándo acá lo conozco? ¿Quién nos unió? Nos unió Cristo, hermanos. Cristo nos unió. De manera que usted puede saludar a un ancianito como si fuera su pariente cercano y decirle: mi hermano, Dios le bendiga, ¿tiene usted una petición o algo para que oremos? Y lo ve como su hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo una familia, Cristo nos unió, Cristo rompió barreras. Ya no hay ricos ni pobres, hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos, no judíos. Somos el pueblo de Dios. Por eso en el capítulo 1 Pablo oraba pidiendo que todos comprendieran estas verdades. Señor, que comprendan que tú nos has unido. Y en el capítulo 3 le pedí a Dios que aprendieran todas las dimensiones del amor de Cristo, para que Dios fuera glorificado a través de la unidad. Que sean uno. Tú nos perdonaste, nos salvaste. Y cuando llegamos al capítulo 3 veíamos que comprendan la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor. Porque dice: yo sé que si se aman, si permanecen unidos, glorifican a Dios a través de la unidad. Además de enseñarle a los efesios estas verdades y orar por ellos, como vimos en los primeros capítulos, Pablo les exhorta respecto a sus responsabilidades. Y aquí estamos llegando ya al terreno del asunto. Porque enseñar a los cristianos para que tomen las decisiones correctas, hermanos, es necesario. Si no, todos estuvieran metiendo la pata. Dice: bueno, por eso
Venimos, escuchamos y hay que enseñar sobre esto, enseñar sobre aquello, sobre el matrimonio, sobre el dinero, sobre la oración, sobre el ayuno, y enseñar a los cristianos a que tomen decisiones correctas es necesario. Orar por los cristianos que se sometan a la voluntad de Dios y que sean transformados es fundamental también. Oramos, predicamos y oramos, Señor, que se sometan, que sean obedientes. Pero también, hermanos, los creyentes deben hacer su parte obedeciendo lo que Dios manda. De manera que, por más que llegue una persona, escuche la palabra y el pastor ore, Señor, que la palabra toque su corazón, si esa persona no hace su parte obedeciendo lo que Dios manda, no sucede nada. Aquí entró, como dicen, y aquí salió. Hay una responsabilidad pues del creyente de escuchar el mensaje y ponerlo en práctica. Por eso entonces, hermanos, viene número 2, la petición de Pablo. La petición del apóstol Pablo. ¿Y cuál es esa petición? Efesios 4:1 dice así, lo leemos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Comienza diciendo, yo pues. Está escribiendo, recuerden que el capítulo 3 termina con una oración y dice, al Dios y Padre sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos en la iglesia de Cristo. Amén, dice. Pero cuando empieza el capítulo 4 dice ahora, yo pues, después de todo lo que nos he enseñado en los capítulos del 1 al 3, ahora hace una petición lógica. Ya te enseñé todo esto. Ahora mira, yo pues, yo te voy a pedir algo. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, yo que estoy preso por servir al Señor, yo te hago la petición. Yo que estoy preso por servir al Señor, dice la versión Biblia en lenguaje sencillo, sigue diciendo, os ruego. Yo, si lo ponen en la pantalla, el versículo 1, Efesios 4:1 dice, yo pues, preso del Señor, os ruego. Y note que si Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso, hubiera dicho, les exhorto, les mando, tengo autoridad. Pero dice, yo pues, yo que les dije todo esto, que estoy preso por servir al Señor, os ruego. Y esta palabra es más amistosa que autoritaria. Os ruego. Pablo no da una orden. Pablo apela a los sentimientos de los efesios. Dice, mira, yo te ruego, tócate el corazón. ¿A poco no sientes el amor y la gracia de Dios que has recibido? Os ruego que obedezcan por el amor y la gracia de Dios que tú has recibido. Y también se pone de ejemplo de cómo él, que ha obedecido a Dios, le ha obedecido al grado de estar en la prisión por causa del evangelio. Yo pues, preso en el Señor, hermanos, mira, yo obedezco tanto al Señor en la predicación del evangelio que me ha costado la cárcel. Yo te pido que ahora que conoces del amor de Dios, tú también obedezcas. Los judíos, por ejemplo, habían metido a la cárcel a Pedro. Eran los judíos los que habían metido a la cárcel a Pedro. ¿Y por qué lo habían metido a la cárcel? Porque predicaba el evangelio de salvación a los no judíos. Por andarle predicando a los no judíos, dijeron los judíos, se va a la cárcel. Y Pablo dice, mira, yo acepto sufrir las penas de una prisión
con tal que los gentiles sean salvos, con tal que los efesios sean salvos, no importa que me cueste la cárcel. Como aquellos hermanos que se van a los Altos de Chiapas y los encierran, los encadenan. Dijeron, pues, si ya los encerraron por predicar, ya mejor no vuelvan. Y dijeran, no me importa que me encierren, con tal que todos los Altos de Chiapas conozcan a Cristo como su Salvador. Pablo, que fundó la iglesia de Éfeso, como dije, ahora apela a los sentimientos y les pide que obedezcan haciendo sacrificios necesarios para que en la iglesia haya paz y armonía. Miren, hermanos, dice Pablo, yo estoy sufriendo por amor a Cristo y yo les ruego que ustedes también obedezcan, que ustedes también hagan el sacrificio necesario para que en la iglesia haya paz, para que en la iglesia haya armonía. A veces pensamos, no, es que como que hay un grupito por acá, otro grupito por allá, y pues este dice que tiene la razón, el otro dice que tiene la razón, pero pues hay que se vayan llevando. Dice Pablo, os ruego, hermanos, os ruego en serio, tiene que haber paz y armonía, obedezcan pues. El versículo sigue diciendo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí sí, la versión Dios habla hoy, nos puede poner ahí, dice, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Dijéramos en otras palabras, que se comporten como hijos de Dios. Les ruego, hermanos, compórtense como hijos de Dios, compórtense como verdaderos cristianos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí vemos que el versículo dice vocación. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. Tú tienes una vocación como cristiano. Bueno, ¿y qué somos los creyentes por estar en Cristo? ¿Cuál es nuestra vocación como cristianos? ¿Qué soy como cristiano por estar en Cristo? Y aquí vamos a recordar, hermanos, lo que Pablo nos ha venido enseñando en la carta a los Efesios desde el capítulo 1. Y quiero que usted ponga atención porque esta es tu vocación. Esto es lo que tú eres como creyente por estar en Cristo. Número 1, ¿qué son los creyentes por estar en Cristo? Gozamos de privilegios del cielo aquí en la tierra. Gozamos de privilegios del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo está eso? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas estas citas que vamos a ver están en Efesios, es lo que Pablo ha estado diciendo. Entonces, gozamos de privilegios del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo? Oyes, tienes un intercesor al lado del Padre. Él está clamando por ti esta misma noche. Ya estás prácticamente con acceso al cielo porque tu nombre se oye allá al lado del Padre que están intercediendo por ti. Además, número 2, Dios nos adoptó como sus hijos. Número 2, Dios nos adoptó como sus hijos. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gozamos privilegios del cielo aquí en la tierra. No cuando me vaya yo al cielo, pues podré decirle al Padre,
Jesús ya está diciendo tu nombre al Padre. Número 2, Dios nos adoptó como hijos, ya somos hijos de Dios. Número 3, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hoy, ahora, sí. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 4, Dios nos da a conocer los misterios divinos. No solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos da a conocer los misterios divinos. Efesios 1:8-9 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La creación de la iglesia era un misterio que Dios nos ha mostrado. Y dice en el versículo 8, habla de la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan cuando veíamos esto en el estudio de los Efesios? Decíamos una forma de orar: Señor, dale sabiduría, que comprendamos mejor acerca de Cristo. Número 5, Dios nos tiene preparada una herencia. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene una herencia para nosotros. Además, hemos sido sellados como propiedad de Dios con su Espíritu Santo. Número 6, hemos sido sellados como propiedad de Dios con su Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vaya recogiendo los puntos. Tenemos privilegios del cielo aquí en la tierra, Jesús intercediendo por nosotros y cuántas cosas más. Dios nos adoptó como sus hijos. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ya no hay nada que nos acusa. Dios nos da a conocer los misterios divinos, y conforme vamos conociendo más de Dios, Dios nos va revelando otras cosas más. Dios nos tiene preparado una herencia. Dios ha puesto su sello de propiedad en nosotros con su Espíritu Santo. Número 7, hemos pasado de muerte a vida con Cristo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 5 también dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hemos pasado de muerte a vida, pues, hermanos. También, número 8, hemos pasado de vivir como este mundo corrupto, dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, así estábamos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue diciendo el punto número 8, la siguiente, hemos pasado de vivir como vive el mundo, ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes vivíamos y hacíamos como el mundo quería, como el diablo quería, pero ahora dice,
Estamos en los lugares celestiales de manera que tú puedes orar y tu oración llega y tú puedes clamar: Señor, toca esto, y puedes verdaderamente con el Espíritu Santo ver obrar a Dios en tu vida. ¿Y cuántos ya lo han visto? Han estado cerca de personas infectadas, no se han infectado, han pasado situaciones económicas difíciles y han salido adelante, y ven cómo Dios trajo un cliente, cómo Dios hizo esto, cómo el cristiano sabe que está sentado en los lugares celestiales, ya está viviendo el cielo, la ayuda de Dios aquí en la tierra. Número 9, hemos pasado de la esclavitud de Satanás y de vivir en pecado, Efesios 2, 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos esclavos pues del pecado, hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Continúa el punto 9, dice: pasamos de la esclavitud de Satanás a la libertad de una nueva creación. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Número 10, ahora somos miembros de una nueva comunidad. Efesios 2:15 y 16 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Somos la iglesia, estamos unidos pues ahora en una nueva comunidad. Y punto número 11, ahora judíos y no judíos juntos conformamos la morada de Dios en el mundo. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, a manera breve, piense: ¿cuál es mi vocación como cristiano? ¿Cuál es tu vocación? Tienes privilegios del cielo aquí en la tierra. Dios te adoptó como su hijo, han perdonado tus pecados, Dios te da a conocer misterios divinos, te ha preparado una herencia, te ha sellado como su propiedad con su Espíritu Santo. Has pasado de muerte a vida con Cristo, has pasado de vivir como vive el mundo, ahora a estar sentado en los lugares celestiales. Pasaste de vivir en la esclavitud de Satanás, en pecado, ahora una nueva libertad en Cristo Jesús. Ahora eres miembro de la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Ahora judíos y no judíos conformamos la morada de Dios en el mundo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en cada creyente alrededor del mundo. Todo esto es nuestra vocación, de manera, hermanos, que ser cristiano no significa asistir a la iglesia. Ser cristiano no significa cargar una Biblia. Soy cristiano porque llego el domingo. No. Ser cristiano significa todo lo que acabo de mencionar y mucho más, hermanos. Por lo tanto, dice Pablo, debemos caminar cada día siendo dignos de eso. Tú tienes todo esto que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Vive como digno de todo esto. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Anda como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tengo una diapositiva ahí. Dignos significa que nuestra conducta debe ser de igual peso que las bendiciones y privilegios que tenemos como hijos de Dios. Imagine la gran lista que acabo de mencionar. Sellado con el Espíritu Santo, Dios te revela los misterios, sentado en los lugares celestiales y diciendo maldiciones al prójimo que me acaba de pasar a traer. Anda como eres digno del Evangelio, dice. Digno significa tu conducta debe ser de igual peso que las bendiciones y privilegios que tienes como hijo de Dios. De manera que, vamos llegando al punto que quería Pablo, la relación entre cristianos debe reflejar la realidad de que Dios nos reconcilió a los hombres unos con otros. La relación en la iglesia entre hermanos, entre creyentes, debe reflejar que somos un solo cuerpo, que somos una familia, que somos uno en Cristo. Vamos, el mundo intenta hacer alianzas y dicen vamos a hacer un pacto de paz y todo, y al final de cuentas se rompe la alianza, hay traiciones, hay fricciones. Pero cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Cristo rompió las diferencias entre judíos y no judíos. Y ahora de todas las nacionalidades, los que han creído en Cristo se unen para formar un solo cuerpo, la iglesia. Y podemos unirnos como iglesia, hermanos negritos de África, hermanos de los Altos de Chiapas, hermanos europeos, de todas las clases sociales, de todos, ricos, pobres, de todos. ¿Quién nos ha unido en una gran familia? Cristo Jesús, el día que murió en la cruz, hermanos. Por lo tanto, lo que más se debe notar en la iglesia es la unidad. La unidad, piénselo. El día que Cristo derramaba su sangre, ya no hay judío ni no judío, griego, mexicano, estadounidense. Ahora son un pueblo, ahora son una familia. Y si Dios nos reconcilió y nos unió en un solo pueblo por medio de Jesucristo, hermanos, ¿por qué andaríamos nosotros chismeando para romper la unidad? ¿Por qué andaríamos nosotros sembrando discordia para romper esa unidad? Es que ella es así, es que él es así, y nosotros no nos llevamos con estos hermanos, o ni ese ni los saludes, porque a mí tampoco me saluda. Y piensa, Cristo derramando su sangre diciendo ahora son un solo pueblo. Entonces, como dice Pablo, necesitas andar como es digno. ¿Cuál es tu vocación? Mira todas las bendiciones, lo que Dios te ha puesto en alto. Andemos como es digno. Y a continuación, hermanos, Pablo muestra una lista de cualidades personales y responsabilidades que fomentan la unidad. La armonía entre cristianos se logra cuando todas estas características se encuentran en nosotros, no en los demás. Así que no te fijes si los demás tienen las características para provocar unidad. Pon atención si tú las tienes. Porque si yo me pongo a ver, él no la tiene, él sí la tiene, estoy provocando que haya separación. Pero si yo me preocupo por tener estas características, todo terminará en unidad. Así que si no las tienes, haz algo y pórtate como es digno de la vocación a que fuiste llamado. Pónganse de pie, hermanos. A causa del tiempo, no podemos ver hoy cuál es esta lista de cualidades personales
y responsabilidades que fomentan la unidad. La próxima semana las veremos a detalle. Hoy solo las vamos a leer. Leamos juntos Efesios 4 del 2 al 6. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué hemos aprendido hoy de la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Portémonos como es digno de nuestra vocación. Portémonos como verdaderos hijos de Dios y procuremos la unidad de la iglesia, la unidad entre creyentes. Recuerda, dignos significa que nuestra conducta debe ser igual al peso que las bendiciones y privilegios que tenemos como hijos de Dios. La relación entre cristianos debe reflejar la realidad de que Dios reconcilió a los hombres unos a otros en Cristo. Solamente cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos realmente lo que somos en Cristo, nuestra conducta cambia. Somos transformados cuando miramos su santidad. Cantemos este coro y venga, vamos a orar al Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Sí, Señor bendito. Padre bendito, el día que Cristo murió en la cruz, cada gota que Él derramó, cuando Él derramó su sangre, Señor, en ese momento se rompió la barrera. Ya no hay judíos sino judíos. Ya no hay ricos ni pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque en Cristo Jesús somos un solo pueblo. Somos hermanos. Tú nos has unido en una gran familia, Señor bendito. Padre, Jesucristo nos ha unido. Jesucristo ha roto todas las barreras. ¿Por qué nosotros hemos de destruir la unidad de la iglesia, Señor? Hoy, Padre, tu palabra nos habla con esas palabras que escribió el apóstol Pablo.
que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Si Dios nos ha dado tantas cosas, si tú nos has dado tantas bendiciones en Cristo, oh Señor, tenemos que vivir en esta vida, Señor, digno de todo lo que tú nos has dado ya, Señor. Padre, Señor, que vivamos en santidad, que vivamos en temor tuyo, que vivamos, Señor, procurando la unidad de la iglesia, Señor, cada día, porque de esa manera tu nombre es glorificado, Señor, en este mundo, Padre. Hoy, Señor, también traemos nuestras peticiones